Muy buenas, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de La Vagamundo, un programa de viajes, de personas viajeras y de viajes interesantes. Y hoy tenemos aquí con nosotros, en nuestro programa número 2, lo hemos llamado Mujeres que viajan con mujeres, que tenemos a Eva Sala, Muy vecina buenas. de Manzanares en Real, bienvenida, Muchas gracias, querida. y una viajera empedernida, por supuesto, ¿no? Bueno, Eva, aparte de viajera, me lo he apuntado, eso que somos amigas, pero como es tantas cosas, las quiero decir bien. Bueno, Eva es docente, terapeuta psicocorporal y gestal, fotógrafa y promotora de igualdad y activista feminista. Activista feminista también. Muy bien, pues nada, bienvenida a La Vagamundo. Pues muchas gracias, yo encantada. Bueno, os conozco de viajar y bueno, nos conocemos de viajar también y es un placer, como De siempre. muchas cosas. Bueno, pues en este programa nos gusta traer gente, pues principalmente de Manzanares, pero también de la Sierra, incluso traeremos a gente de otros lugares que hagan viajes interesantes. Y Eva ha viajado muchas veces conmigo también, hemos viajado mucho las dos juntas, pero a mí me ha llamado mucho la atención, para mí siempre ha sido una inspiración porque ella viajaba sola. Ha estado mucho tiempo viajaba sola cuando no tantas mujeres, sobre todo españolas, viajaban solas. Entonces, cuéntanos un poco, Eva, de tus experiencias. Luego hablaremos de otras experiencias de viaje, pero me gustaría empezar por esta, ¿no? Por la de una mujer que viaja sola por el mundo. Pues a ver, la pasión por viajar ha estado siempre por encima de tener o no compañía para viajar. Entonces me veía en esa tesitura. No es que yo eligiera siempre viajar sola porque yo quiero viajar sola, pero Ujú, a lo mejor no encontraba a la persona porque viajar con alguien es delicado, ¿no? Tienes que tener mucha compatibilidad y si no encontraba a la persona adecuada yo no me iba a quedar en casa. Y luego ujú, también desde pequeña he vivido en una familia en la que se viajaba y se viajaba con los recursos que hubiera. Que no todo es viajar con mucho dinero, sino que bueno, te puedes coger un bocadillo y te puedes ir a ver, yo qué sé, la Plaza Mayor con el bocadillo en la mano. O bueno, o aquí en la Pedriza, que me he ido muchas veces de vivac sola ujú, y es un pedazo de viaje. Así ujú. que bueno, Sí, sí, es cierto que, o sea, quizás ahora mujeres más jóvenes pues lo tienen como más en su vida, ¿no? Yo conozco muchas mujeres que sobre todo aquí se van a la pedra solas, se van a dormir, ¿no? Pero en nuestra época es verdad que no era tan común porque estamos hablando de que tú empezaste a viajar ¿con qué edad? yo con 18. Que parecemos ya aquí dos abuelillas No, bueno, hablando empecé, de... empecé a viajar con 13 o así con mis padres. Sí, pero Bueno, sola bueno, y antes, sí, antes, antes más sí, joven, pero sola, sola, sí, con 17 me ajá, fui a vivir a Estados Unidos. ujú, Así que toda una aventura, ¿no? sí. Pero bueno, también has estado en países porque claro, ya no es solo el destino, sino la manera de viajar, ¿no? Mm. Porque, bueno, o sea, no digo que sea ni mejor ni peor, todas las formas son válidas, mientras se viaje, todo va bien, aunque viajes a Toledo, o sea, todo es fantástico, bueno, a Toledo que es fantástico, perdón, menos de Toledo, pero me refiero por la distancia, ¿no? Pero tú además has viajado a países en los que la mayoría de las personas no se atreverían a ir ni acompañadas, ¿no? Has estado en Cuba, has estado en México, Sí. viajando sola. Cuéntanos un poco cómo Bueno, ha sido tu pues experiencia. viajar sola por algunos países tiene sus cosas. Hay que saber, hay que tener precauciones siendo mujer y hay que saber moverse, ¿no? Pues para mí, sobre todo Cuba, que no es un país así de primeras peligroso, pues ahí tuve un asalto que sí que me metió mucho miedo en el cuerpo. Y Ujú, luego he viajado, por ejemplo, por México y no, ha sido todo súper fácil y por la India, por Nepal sola bueno, por más sitios y muy bien. La verdad es que, bueno, pues las precauciones, las que tenemos aquí, ¿no? De en sitios que no conoces, intentar no pasearte con un reloj caro por la noche, no dejar las cosas sin supervisión y luego saber dónde están tus recursos o cómo informarte de cómo moverte, pero con unas guías, pues bueno, yo en verdad creo que todas las mujeres deberían darse el un lujo de placer. viajar y el placer de viajar solas, porque es una Sí. experiencia Mm. ¿Y estupenda. qué crees que hay? Porque yo también tengo esa experiencia, ¿no? De que mucha gente tiene como el peligro fuera, ¿no? Porque siempre se oye mucho más lo negativo que lo positivo, además, ¿no? Siempre Mm. pasa algo y ya parece que es peligroso viajar, ¿no? Cuando está el mundo lleno de personas viajando constantemente y no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué cosas crees tú que... yo tengo la intuición de que también es como es la intuición lo que se te desarrolla, ¿no? Pero ¿qué cosas ves diferentes que tienes que tener un poquito más de atención cuando viajas sola
que cuando viajas en compañía? ¿Crees que hay alguna cosa así de seguridad o de que mejore tu viaje, ¿no? No sé. Pues para mí hay dos básicas, que son la noche, que bueno, pues que está bien saber dónde vas a dormir una noche. Yo alguna vez, esto que no lo vea mi madre y mi padre, pero alguna vez he llegado a algún sitio que era de noche, aunque llevaba la guía y sabía dónde iba a ir, pero ya te genera un poco más de incertidumbre entrar en una ciudad que no conoces de noche. Y en esos momentos, bueno, pues está bien tener todo mucho más atado. Y luego, por otro lado, que siempre que he necesitado algo, he confiado en mujeres. O sea, en Ujú, vez de confiar en esa persona que se te acerca porque eres turista y te ofrece y tal y cual, que la mayoría son hombres y muchos son jóvenes, pues yo he buscado la manera de encontrar una mujer con la que me sintiera segura y de mujer a mujer decirle, oye, mira, me está pasando esto, tal. Y ahí siempre se me han abierto las puertas y no he tenido ni una mala experiencia. qué buen tip. Sí. Así que Muchas esas gracias. dos yo creo que son clave. Lo demás, yo creo que sobre todo sentido común. Hombre, esto se puede desarrollar, pero Mm. sentido común. Y luego hay esta cosa, ¿no? Que yo también cuando he viajado sola he sentido de que tú estás sola solo cuando quieres, ¿no? Porque realmente, como siempre hay mucha gente que está viajando también, o incluso sola, tienes como la oportunidad de encontrarte con otra gente, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Has buscado más estar sola cuando has viajado sola? ¿O has aprovechado a viajar con otras personas que te has encontrado, que también eran viajeros o locales? ¿O cómo ha sido un poco la experiencia? ¿Te ríes? Ya me da Me miedo, río miedo me porque da. según el día, porque hay días que tenemos más para adentro y días que son más para Claro. afuera. Entonces, si estoy para adentro, pues yo me cojo el libro o me voy al monasterio ahí a meditar y me pongo a contemplar o me voy a la playa, lo que sea, pero a mi rollo y estoy súper a gusto. Ujú, Y otras veces, pues no, te apetece o se da la circunstancia que yo esté a mi rollo, pero aparece una persona maravillosa y te abres y empiezas compartes. a compartir. Pero es Ujú. verdad que si viajas sola es muy difícil estar sola. Al contrario, es que Sí, tienes enseguida la que... gente se acerca, según qué países hay mucha curiosidad de ver a una mujer viajando sola y entonces enseguida se te acercan, te Te hablan. comparten, así que fenomenal. Ujú. Y te iba a preguntar otra cosa, a ver si me ha ido. Bueno, ¿cuál sería el truco como para, si viajas sola y de repente no te apetece, ¿no? Estás ese día que estás como un poco más plof y te apetece compartir. ¿Tú tienes algún truquito que digas, pues mira, yo cuando me siento sola hago esto, voy a tales sitios y así sé que voy a encontrar gente o viajeros? ¿Tienes algún truquillo? Pues bueno, los albergues de viajeros maravillosos, ¿no? La cafetería, las terrazas de los albergues de viajeros, ahí fijo que encuentras plan. Luego, pues los sitios de comer, ¿no? Los bares, restaurantes y tal. Yo como fotógrafa me gusta ponerme en una esquinita donde pueda ver todo el panorama, la mejor vista y toda la gente lo que está haciendo y tal. Y ya ahí, bueno, pues enseguida se entabla cualquier conversación y luego enterarte de lo que pasa en ese lugar, ¿no? Preguntar si hay alguna fiesta, si hay alguna cosa, e irte ahí con un montón de gente Ujú. y pasan cosas siempre. Sí, yo siempre tengo la sensación y siempre he dicho que cuando viajas sola si quieres, Mm, porque podrías mm. estar empalmando gente, ¿no? Una con Sí, otra y estar siempre acompañada si es lo que buscas, ¿no? Y el día que te estás sola, como tú dices, te coges el libro, te pones detrás del libro sí, y y haces ala, ¿no? amistades increíbles también, Sí. y de Ujú, mujeres, porque también hay mujeres viajando solas y de repente, claro, ves una mujer que viaja sola, que la ves, ya lo que tú dices de la intuición, ¿no? Que se desarrolla, la ves y dices, uy, esta promete. ujú. Y a lo mejor coincide, a mí me ha pasado que coincides en la misma habitación y ya está hecho, a lo mejor te tiras viajando con esa persona unos cuantos días o, bueno, o como tú sabes, o meses Sí, o sí, lo que surja, lo o que sea que... surja. Ujú. mm. ¿Y cuál es la mujer con la que has viajado que te haya llamado más la atención? No, no lo digo por mí, que ya sé que te encanta viajar conmigo, pero que hayas conocido en el viaje, ¿no? De esto que digas, wow, pues en tal sitio conocí a una mujer que también Uf, estaba viajando, que era de no sé qué país, no sé, como la historia más que te ha bueno, llamado la atención. viajando no, pero tuve la suerte de estar en México, en un sitio que es en el Cerro de San Pedro, cerca de San Luis Potosí, y ahí estuve haciendo un proyecto de fotografía participativa Sí, que esa es con la otra parte que niños te y iba a preguntar niñas ahora. y conocí a una señora activista contra la minería, que bueno, el proyecto era en colaboración con ella y se hacía dentro de un lugar donde explosionaban todos los días para conseguir oro, un pueblo que estaba en medio de una mina de oro. Y esta mujer era una crack, o sea, era un montón de mujeres y hombres también mayores que hacían cualquier cosa para protestar contra la minería canadiense que está invadiendo México. Y bueno, las mujeres en Latinoamérica tienen mucho poder, mucho poderío y bueno, también porque las toca, porque
claro. Bueno, porque es un entorno a veces arduo y son muy cracks. Y te diría esta mujer. Qué guay. Sí, yo creo que al final las mujeres también, ¿no? Cuanto más, y los hombres igual, ¿no? Pero quiero decir, como la mujer tenemos ahí como esa cosa que es igual en todo el mundo, ¿no? Cuanto más te apretan, pues claro, más necesitas como liberarte y protestar, ¿no? Mm. Yo voy a contar también una anécdota de una mujer que conocí, que a mí fue la que más me ha impactado, que fue en el último viaje que hicimos de largo de familia, los 3 años viajando con la Vagamundo, que fue en Irán. En Irán conocí a una mujer que viajaba sola en bicicleta iraní. Y en Irán está prohibido Wow. la mujer montar en bicicleta. O sea, el hecho de montar en bici está prohibido, ¿no? Y esta mujer tenía el pelo corto, que también está prohibido. Como con el velo no se ve, pues ella cuando se tenía que poner el velo se lo ponía, cuando no, no. Y viajaba sola en bicicleta por el mundo, tía. Me pareció impresionante. Y sola, ¿no? Y siendo ella iraní, ¿no? Qué Que fue lo grande. que más... Estuvo en Pakistán también viajando y fue muy impresionante. Muy impresionante. Lo siguiente que me gustaría preguntarte es un poco esta cosa, ¿no? Que tú encontraste durante un tiempo de tu vida, esta manera de juntar los viajes con otra pasión, ¿no? Que es la cooperación, Mm. y has ido haciendo proyectos. Cuéntanos un poco así qué proyectos hacías o de dónde surgió la idea o cómo surgió y cómo te manejabas tú con estas Pues aventuras. yo al principio era una viajera al uso, que iba a los sitios y hacía check de quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto, y estresada y corría y todo eso. Pero luego me di cuenta que eso cada vez pues, me gusta menos y quería viajar de una manera que me diera tiempo a percibir más el lugar donde estaba. Pero es que luego además también quería dejar pozo en ese lugar. Y ya me daba igual si veía el país o no, pero quería ir, hacer algo significativo y que fuera enriquecedor para las personas que estaban allí y para mí, pues un lujo. Entonces, como fotógrafa, por ejemplo, pues tuve el lujo de ir a esto que te decía, al Cerro de San Pedro en México. Que no es el Cerro de San Pedro de Colmenar No, Viejo. no, es que se llama el Cerro de San Pedro al lado de bueno, San Luis Potosí. Y como tenía amigos fotógrafos mexicanos y me invitaron a dar una charla como fotógrafa experta en México. Y dije, mira, yo me apetece más, en vez de, bueno, puedo dar esa charla, pero quiero hacer algo de fotografía participativa con impacto social. Y entonces desarrollé un proyecto, pedí una ayuda de la ECID y me la dieron y lo desarrollé en México con niños y niñas de allí y fue algo que tuvo muchísima repercusión porque además era gente que estaba invisibilizada, ¿no? Porque estaba siendo explotada, estaban destruyendo su pueblo y ya no hacían noticias sobre su pueblo. Perdonar, que me suena el teléfono y no lo he apagado, perdonadme, lo apago ahora mismo. Y bueno, y tuvo mucha repercusión porque salió en los medios y se volvió a tomar este tema como un tema candente, importante y se movieron muchísimas cosas. No quiero decir yo que fuera yo la salvadora de nadie ni de nada, al contrario, porque para mí es enriquecedor. Pero si hay algo en lo que me puedo meter y participar, pues mejor que mejor. Y también como mucho cuidado con el tema de la cooperación, porque hay que saber a dónde vas, hacer qué y que sea una necesidad, ¿no? Como que ¿Qué también tipo tengo, de...? también después de haber hecho cosas, es como que no voy a ir a cualquier sitio yo de salvar a nadie ni nada de eso, porque no se trata de eso. Sí, que también has tenido alguna no tan buena experiencia, ¿no? Porque Sí, a lo mejor el proyecto de acogida, pues igual no era todo lo sí, estupendo que se pintaba, ¿no? Al sí. principio. Sí, yo también he tenido esas experiencias. También las contrarias. Pero bueno, has hecho proyectos en diferentes países, ¿no? Porque has estado Sí, en México, en Nepal, en en Nepal. Nepal, en Nepal estuve también haciendo un proyecto con una organización española que me salió fatal. Fatal porque la organización de allí no cumplió su parte, que teníamos un contrato hecho y me dejó bueno, tirada con el proyecto, además que era un proyecto que tenía una apoya de Berkami y tenía un montón de patrocinadores y patrocinadoras que, bueno, o sea, cosas que pasan, pero el problema era de la organización allí. De Entonces, acogida, sí, entonces de yo también lugar. soy muy crítica con las ONGs y me gusta verlo de cerca. Ujú. Y luego me fui, luego ya que estaba en México, uy, perdón, en Nepal. Nepal, pues me fui como quería seguir haciendo un proyecto de fotografía, me fui a un monasterio y a relajarme después de todo este movimiento y allí hice otro proyecto con chicos, con monjes, chavales, adolescentes que me pidieron aprender fotografía y eso fue pues un lujo porque además eran personas que nunca habían hecho fotos, en aquel momento era 2014, no tenían acceso a móviles con cámara, no tenían acceso a libros con fotos
y poder descubrir la visión de esas personas cuando le pones una cámara en las manos, o sea, para La mí imagen, ¿no? El guau, ver ahí. fue espectacular, fue espectacular. Lo Qué tengo ahí chulo. como algo muy, muy bonito, es que es algo que no se puede ya repetir porque Claro, tenemos, ya todo el mundo tenemos tiene móviles en todos lados, acceso, pero prácticamente todo bueno, el mundo. Ujú, que se pueden hacer muchísimas cosas. ujú. Pues Perdonadme, insiste. perdonadme. Aquí cortamos. Aquí debe haber algo importante que... Miguel, aquí corta. Corta esto, corta, corta. Voy a ponerlo en modo avión. Ya, modo avión. Eso es lo que quiero, poner todo en modo avión. ¡Oh, mi vida! Menos el avión. Irnos en avión. No, no, ponerme en modo avión para ir en avión. Ah, vale. Bueno, seguimos. Seguimos, Miguel. ¿Qué más? Bueno, y de todos estos países, una pregunta típica que todo el mundo hace, ¿no? Porque ¿en cuántos Sí. países has estado, en continentes? Cuéntanos así como un poco por encima de los que hayas viajado sola principalmente. De sola, Cuba, México, Nepal, Nepal, India, Camboya, Vietnam. Yo creo que esos son los... Tailandia. Tailandia, sí, Tailandia también un Cuando te dejé cachito. yo. Sí, ¿verdad? Recuérdamelo. Cuando te abandoné. Estos son los principales, así, y Marruecos algún rato, sí, sí. Guay. Y luego has viajado acompañada, ¿no? Y acompañada. Vamos a hablar de las diferentes compañías que uno puede tener en un viaje, ¿no? Porque esto es muy importante. Es muy curioso, ¿no? Atentas y atentos. Atentas. Bueno, porque uno normalmente pues viaja con amigos, amigas, Sí. puedes viajar con la pareja, ¿no? Sí. Pero tú también has viajado con tus padres. He viajado con mis padres, Digo, sí. no solo cuando eras más pequeña, que ellos te llevaban a ti, Sí. sino que tú te has llevado a tus padres a tus aventuras por el mundo, ¿no? Pues esto fue justo los meses antes de la pandemia, de quedarnos confinados, confinadas, me los llevé a Tailandia, que era el ¿Qué edad sueño. tenían ellos en ese momento? 75 añitos. Valientes también, ¿eh? Valientes. No habían salido nunca de Europa. Sí, habían ido una vez a México, pero con amigos y con un viaje organizado. Pero bueno, mi madre... ¿Te lo llevaste de mochila? Sí, mi madre, la ilusión de su vida era ir a Tailandia y dijimos, bueno, ahora o nunca vamos a hacer realidad este sueño. Y dije, pero con mochila. Bueno, ellos llevaban una maleta de ruedas. Y nada, organicé todo el viaje con ellos y nos fuimos a Tailandia con todo de mochileros. Bueno, íbamos contratando los hoteles y tal. Esto ya lo hice con un poquito más de previsión, que cuando viajo yo sola, una sola persona, es muy fácil, llegas a cualquier sitio y encuentras, ¿no? Pero bueno, con los padres y las madres es mejor llevarlo... Por no encontrarte sorpresas de hoteles demasiado complicados o lo que sea. ¿no? O sencillos. Sí, o según las zonas. Y fue una maravilla, una maravilla. Y bueno, en el momento tengo que decir que fue duro, también te digo, que claro, porque estás acostumbrada a unas comodidades que tienes aquí, que cuando viajas, oye, pues pasan cosas. Pero ahora, por ejemplo, estuvimos en un palafito en Tailandia, en el norte de Tailandia, en una zona rural, pues una casa de bambú, que tenía zonas que no tenía tejado, que las ventanas no cierran porque no hace falta. Y yo sé, no hace falta porque no hace frío. Porque no hace frío, claro, y porque nadie entra y porque no hay nada de valor dentro y que no hace falta. Y mis padres, pues un poco, la primera tienes que subir por una escalera, un poco así. Y mis padres, pues al principio, mi madre también y mi padre se tensaban, pero luego uno de los mejores recuerdos que tienen, junto con ir en un tren de tercera de Tailandia, todo de madera, antiguo, que cogimos el tren con karaoke o sin karaoke. Sin karaoke, ese tren no tenía karaoke. Y es que hay trenes en Asia con karaoke, que esto es lo máximo. Claro, y sin aire acondicionado, con nuevos ventiladores, con la cocina, con la gente, todo el mundo mirándote. Todo el mundo mirándote, la cocina que la hacen ahí encima del suelo, con fuego, o sea, esas cosas. Y para ellos pues fue como también un viaje en el tiempo y lo disfrutaron muchísimo. Y ahora mismo pues ese viaje para la familia pues es súper bonito, ¿no? El poder haber vivido eso así y poder haberles acompañado, para mí fue muy importante también. Cuéntanos un poco así por qué surge en ti la cosa de viajar, ¿no? O qué es lo que tú, bueno, primero qué es lo que surgía a los inicios, ¿no? ¿Por qué era eso que te animaba tanto a viajar o lo que te motivaba? Y luego hablamos un poco de después. Pues sobre todo la curiosidad mató al gato o a la gata, ¿no? Para mí es que la curiosidad es lo que me mueve en todo. Igual que aquí me tiro el tiempo leyendo y aprendiendo y estudiando, pues es que cuando viajas fuera es todo estímulos todo el rato. Desde una planta que no has visto nunca, un animal que no has visto nunca, la forma de que se mueve la gente, que es diferente, la cultura, todo. Entonces, para mí es eso, el estímulo, ¿no? El estímulo constante.
Ujú, que me gusta. Bueno, también soy un poco intensa, ¿eh? De reconocer que ese estímulo, según qué países, otros ya te relajan, ¿no? Pero que a mí me gusta intensidad. esa intensidad y ese estímulo Ujú, sensorial y ujú. todo. Y cuéntame así un poco qué significa para ti ahora después, ¿no? De tantos años el viajar, ¿no? ¿Por qué viajas o qué es cuáles son tus grandes aprendizajes con respecto al viaje? Bueno, llevo 5 años casi sin viajar, Pero lo vamos a solucionar pronto. con todo el tema de la pandemia y muchos cambios que he tenido sin viajar fuera de España, es decir, ¿no? Y con mucho viaje interior. Pero la pregunta cuál era, me he perdido. ¿Cuál es como tu aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de viajar ahora o qué significa para ti viajar ahora después de toda tu experiencia, ¿no? Porque podría significar algo al inicio y ahora igual Pues significa sigue otra cosa, siendo ¿no? curiosidad Ujú, y el aprendizaje de todo, de todo. Para mí el desplegar los sentidos y te ayuda a estar más presente en la vida. Es verdad que como los fotógrafos, ¿no? Que es más fácil, entre comillas, hacer fotos de un país exótico que de ujú, tu propio barrio, ¿no? ujú, Porque es todo mucho más llamativo. Y esa parte de que sea todo tan estimulante te reconecta con ese estímulo de estar muy presente. Entonces yo creo que me hace sentirme más viva, ¿sabes? ujú. En ese despertar de qué está pasando aquí, qué chulo esto, qué... Entonces me emociono y eso me despierta. ¿Cuál sería la experiencia, o sea, la anécdota más graciosa que me podrías contar sobre un viaje? Pues Maja, yo creo que a lo mejor te toca Contarla ser yo. parte. Bueno, mira, yo tengo varias contigo, o sea. Es que hemos tenido unas cuantas, hemos tenido unas cuantas. A mí la primera que me viene sobre todo es nuestra noche en el desierto de Real de 14 en México, que nos fuimos allí de aventura y acabamos muertas de frío, era un corral de unas cabras, Sí, algo parecido. con el cuerpo metido dentro de la mochila porque no teníamos saco, no teníamos previsto ese momento y dormimos allí como pudimos y nos reímos mucho, la verdad, y fue una Sí, experiencia bastante surrealista, pero esto ya da para contarlo en otro sí, la verdad capítulo que sí. aparte. Esa es muy graciosa, porque además se dio la casualidad de que era un desierto, hacía 3 años que no llovía y daban lluvia para esos días, por eso el dormir en ese corral, que era el único sitio donde había un techado, y ahí nos pudimos refugiar de las 4 gotas que cayeron, que tampoco llovió tanto, pero Y luego bueno, que casi no teníamos comida, bueno, claro, pero sí, bueno, sí, que esa fue muy eran otros graciosa. tiempos de inconsciencia y Sí, así, ahí sin pero móviles, sin nada, sin nada. cobertura, sin nadie, o sea, nadie sabía que estábamos allí, si nos hubiera pasado algo era como, podríamos haber desaparecido y nadie sabría ni dónde buscarnos, madre mía, qué inconsciencia, ¿eh? Total. A veces, No, estas cosas pasan a veces. pero Pero también salió, o sea, quiero decir que no pasó nada, es simplemente si te pones a pensar en lo que podría haber pasado, pero Pero no también pasó creo que absolutamente siempre nada, ¿no? o sea, yo siempre he tenido mucha suerte. Y siempre en los Sí, viajes hay algo que, no sé, yo me he sentido muy protegida. No sé cómo, bueno, yo creo que también, pero que... yo creo que ese sentido común que te acompaña a veces en los viajes, cuando lo has desarrollado porque has viajado mucho también, te hace desarrollar esa intuición que hablamos al principio de no meterte en ciertos sitios o saber qué personas también, ¿no? Pueden ser un poco peligrosas o no de fiar o situaciones, ¿no? Entonces yo Y creo luego que que iba contigo y me sentía súper bien. con la súper segura Con la súper segura. de Bel, genial. Y cuéntanos una anécdota, yo qué sé, la más... o una peligrosa, donde hayas sentido miedo. ¿En qué momento has sentido más Pues un miedo? atraco que En tuve en Cuba. Cuba, que no me amenazaron con ningún arma y yo sabía que era un país donde no había armas en aquel momento. No, bueno, no era nada típico Fácil, como en sí. otras zonas de Sudamérica. Sudamérica o Centroamérica. Y me intentaron quitar la cámara, me tiraron al suelo, tuve que forcejear y tal, pero bueno, a base de gritos desperté al vecindario y ya está. Y me sacaron ilesa de allí y bueno, pues fue un susto grande, Mm. pero eso es lo más grande, grande que me ha pasado en toda la vida. Entonces, bueno, pues yo qué sé, al final la balanza con todas las Mm. maravillas y todas las oportunidades que me han dado viajar, pues una parte que también me hubiese podido pasar aquí. O sea Claro, que, efectivamente. Bueno, yo que también he viajado mucho, como lo que nos gusta es promover los viajes y la aventura, ¿no? Y que la gente se lance, pues decir que igual, ¿no? Yo he viajado pues igual desde los 18 o 20 años
muchísimo y yo ni siquiera tengo una anécdota así, quiero decir, nunca nos ha pasado nada, ni a mí, ni a las personas con las que he ido yo, y nunca no estoy en ningún atraco ni nada. Es verdad que los hay, pero a mí no me ha pasado, ¿no? Ni tiene por qué. Por eso, que la mayoría de las veces no, o sea, es más fácil que te suceda aquí que viajando, Sí. probablemente, ¿no? Porque también la gente como que te cuida, ¿no? El entorno, nadie quiere que a un extranjero le pase algo en su país, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también eso, Y ese fue mi primer viaje. También yo creo que claro, también fui un más poco de inexperta experiencia, yo sí. porque me hubiese podido mover de otra manera. Igual no te habrías movido de noche con la No, cámara. seguro que no. O a veces hasta sin cámara. Sí, Por las noches en ciertos países es mejor sí, no salir o solo salir a sitios donde hay turistas o, poquito, total. o donde hay gente, ¿no? No te Sí. meterías ahí en un sitio. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más te quería preguntar? Bueno, y dices que llevas 5 años sin viajar, pero dentro Pero de poco esto va a cambiar, esto ¿no? va a cambiar, esto va a cambiar. Cuéntanos, porque, bueno, el programa de hoy se llama Mujeres que viajan con mujeres, ¿no? Sí, Porque, bueno, nosotras también al final nos hemos contado muchas anécdotas de nuestros viajes, pero hemos estado juntas. De hecho, nos conocíamos un poco, ¿no? Pero como nos conocimos más en a raíz de Tailandia. Tailandia, Sí, ¿no? sí, que nos fuimos Nos juntas. fuimos juntas casi sin conocernos a Tailandia y luego hemos estado en Tailandia, en Marruecos, en México, en Londres, no sé si en algún sitio más, no sé, No bueno, por sé. ahí, en varios sitios, ¿no? Y Bueno, pues cuéntame, te cuento. Yo llevo una cuéntanos, época. porque yo ya me lo sé, que soy parte, así que cuéntanos un Yo llevo una poco, época vital así de mucho crecimiento, o por lo o menos cambio, o cambio, vamos a movimiento. ver, o sí, de mucho movimiento. Y bueno, me ha tenido en un viaje interior que empezó en un viaje en Perú. Ujú, Mi último viaje grande fue en Perú y a partir de cosas que pasaron en Perú, que me di cuenta que mi pareja en aquel momento con la que viajaba, pues no la deseaba tener cerca. A partir de ahí, pues yo he estado un tiempo más hacia adentro, pero ahora no concibo el viajar si no es con una mujer cerca y si no es con una amiga o con amigas. No me ujú. apetece, ya he viajado sola mucho tiempo y lo podré hacer y lo hago por aquí, por España, con la furgo, tal, lo que sea, pero me apetece más ir con amigas Con y mujeres. con mujeres. Ujú, Entonces está previsto que para octubre-noviembre ujú, nos ujú. vayamos a Nepal. A Ah, Nepal porque tienes un proyecto, tenemos un tenemos un proyecto. proyecto que se llama Woman Slow Travel, Ujú, que es mujeres que viajan lentas y despacito, que ya también estamos en una edad de ir sin prisas y de ir ujú. con calma y con disfrute. Y nada, y ya tenemos ahí a unas cuantas mujeres súper poderosas, interesantes, majas, amigas, conocidas, que ya se vienen y Ujú. estamos ahí Y nos vamos a todavía. Nepal en octubre, así que bueno, esto también es un poco de publicidad por si os queréis apuntar y queréis veniros con estas dos maravillosas mujeres de viajes y también eres una de esas mujeres, porque esto surge porque nos pasaba esto, ¿no? Que después de viajar y viajar, pues ya no nos apetece viajar solas, ¿no? Y nos encontrábamos con muchas mujeres que estaban en esa situación similar de que no te apetece viajar sola, entonces hemos dicho, venga, pues vamos a hacer un viaje para mujeres con mujeres, Para ¿no? mujeres que quieran ¿Y estar por qué esto bien del slow? rodeadas. Vamos a contarles por qué esto del slow, porque no es slow viajar despacio, de ir así como las abuelas con el bolso andando despacito, ¿no? No se trata de ese slow, ¿no? No, se trata de ese slow que hablaba antes, ¿no? De ir al sitio y poder contemplar y poder disfrutar y poder establecer algún vínculo con las personas con las que te relacionas. Pues no sé, a mí me venía la imagen ahora de la última vez que estuve en Nepal, que estuve con un amigo y nos quedábamos viendo cómo un perro le ponía la patita encima a un señor. Y estábamos comentando la jugada y estábamos ahí felices de la vida tomando un té y viendo cosas, "Uy, mira esa nube, mira tal". Joder, poder hacer esto durante el viaje y poder estar con esa tranquilidad y eso, conocer a personas, hablar con ellas, ver cómo van pasando los días y, bueno, interactuar con ellas, pues es un lujo. Eso es el mayor de los lujos para mí. Mm. Y también esta cosa, ¿no? De tener, o sea, como traer estos viajes que nos gustan a nosotras, ¿no? Que son viajes de Mm, mochila, a un viaje como mínimamente organizado para asegurarnos de que todo sale, ¿no? Pero el slow también va por esa manera de movernos en el país que nos acoge, sí, ¿no? De poder improvisar. Y bueno, cuéntame un poco no, entonces. pues por ejemplo, para mí Nepal era un país donde tú viajas en autobús y a veces viajas en la parte de arriba. Y si eres mujer, según subes las escaleras, con los muebles, las mujeres y los niños, como no hay casi ni barandilla
para agarrarte, Sujetarte, las mujeres te abrazan y te te sujetan. sujetan entre ellas y te llevan ahí a sus pechos y todo y te cogen. Y esa experiencia de llegar a un autobús o que te pongan los niños encima o que te abracen un montón de mujeres que no conoces o, bueno, o los taxis que hay en el sur de Nepal, que son motos, que tú coges a un Mm. tipo y te subes a la moto con él y te llevan moto. Que esto lo comentamos porque en el viaje que hemos organizado, por ejemplo, los transportes dentro de la ciudad no están cerrados. Es decir, que nosotras tenemos pensado ir a visitar ciertos sitios, slow, o sea, fluyendo con lo que sucede también, pero tenemos que buscarnos la manera de llegar, porque Katmandú, por ejemplo, es una ciudad grande, ¿no? Entonces, la idea es poder coger estos medios de transporte, ¿no? Para poder vivenciar de alguna manera lo que sería como un viaje en mochila, pero entre un grupo reducido de mujeres donde podamos estar a gusto y también con esa seguridad, ¿no? Y también con la comida, ¿no? Porque a mí la comida es lo que más me fascina de los viajes. Yo cuando he estado viajando estos 3 años con la autocaravana, lo que más me gustaba era ir a los mercados a comprar la comida, que muchas veces no sabías ni lo que era, y aprovechabas cuando alguien te invitaba a comer. Yo me metía en la cocina con las mujeres, porque claro, siempre son mujeres las que están en la cocina, para ver cómo cocinaban y qué narices era eso y cómo lo cocinaban, porque yo luego lo veía en el súper, o sea, en el súper no, porque no hay súper, en el mercado de la calle y ya decía, esto es lo que comimos aquel día, que la mujer lo cocinó así, entonces ya lo puedes probar e integrar, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa con las comidas en este viaje de Pues Women lo que Slow vamos a Travel? hacer es ir fichando dónde están los mejores sitios, ¿no? Que suele ser donde está más gente, o comer en mercados, que también en Uh algunos -huh. mercados se puede comer, y fichar los mejores sitios y ir probando Mejores distintas sitios en cosas. cuanto En a cuanto a local, vida, ¿no? Es en decir, cuanto a pues lo vida, típico, como las gasolineras de la carretera, ¿no? Que sí, paras donde más camiones hay, pues que los camioneros son los que mejor saben dónde se exacto, come, pues pues esto ahí. igual, ¿no? Donde más barullo hay, pues ahí Ese es vamos a otro ir a truco que comer, ¿no? también es como tú te vas a un lugar nuevo y donde ves que está la gente Sí. de Otro truco, local. una cosa muy importante también es el tema de las comidas, que esto es muy interesante, ¿no? Es muy importante no comer comida occidental cuando viajas, porque no suele tener tanta salida y es más probable que pueda estar mala. Que esto la gente no lo sabe y a veces es un problema cuando viajas, que la gente se pone mala, con diarreas y cosas, porque se piden unos espaguetis a boloñesa y es que allí entonces igual los hicieron antes de ayer los espaguetis, sin nevera y al final te los comes tú porque no ha Y, habido nadie más que los haya pedido. Entonces ahí un truco también para no ponerte malo es comer comida local y comerla donde más gente haya. y además que es la que mejor sienta, ¿eh? Claro, Yo, sí. yo tengo la experiencia de Etiopía, que la comida etíope, con perdón de las personas etíopes, a mí no me parece tan rica, pero me sentaba mejor que cualquier comida que he comido en mi vida. Claro. Porque tiene fermentos, porque tiene tal, y porque no tiene gluten, porque tiene fermentos, y al final la comida local es la comida mejor, que la ves, Uh-huh. a veces ves hasta el animal allí y te lo comes, y las plantas y Claro, las claro, coges, sí, sí, entonces sí. no puede haber nada más fresco y nada Claro. De más hecho, en la mayoría de los países natural. que no hay neveras ni forma de refrigerar, entonces los animales en el mercado se venden vivos, o sea, los tienen vivos, entonces te dices un pollo, te cogen el pollo y delante de ti lo matan, que yo dejamos de comer, solo comíamos un poquito de pollo en el viaje y dejamos de comerlo, porque dije a los niños, el que quiera pollo, que vaya a comprarlo, porque yo eso Mm. de ir a comprarlo, que maten el pollo delante mía, pues ya, como yo que no como Sí, carne, al pues final te acaba no, pasando eso, claro. que no te apetece. Claro, claro, entonces bueno, esto también, y claro, es la manera de mantener la carne fresca, ¿no? Y poderla transportar también de un sitio a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, entonces si alguna mujer se quiere apuntar a este super viaje, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, tenemos una página web que se llama www.womanslowtravel.com, .com. y ahí viene todo detallado, en qué consiste el viaje, cuál es la filosofía, que bueno, yo creo que en esta charla ha salido Mm, bastante un poco de quiénes ujú, somos, cuál es la filosofía mm. y qué tiene que hacer. Y nada, que Y nos ahí te contacte. puedes suscribir en esa página web. Al suscribirte entras a toda la información de este viaje en concreto a Nepal, como mucho más detallado, con los precios, lo que entra, lo que no entra, lo que tienes que esperar. Y si no quieres venir a este viaje por lo que sea, o vienes, pues ya te suscribes y con esto te informaremos de próximos viajes que también haremos. No damos la brasa, tampoco tenemos una newsletter abierta, solo informamos de los viajes que tenemos en ese momento, avisamos con tiempo, etcétera. Y nada, y también pues nos podéis escribir a la Vagamundo, como ya sabéis, siempre, tanto si queréis apuntaros al Woman Slow Travel, como si queréis participar en el programa, como si queréis comentarnos algo, ¿no? Que también hemos dicho, oye, los feedbacks son bienvenidos porque estamos aprendiendo, esto de los podcasts no es cosa así de nuestra profesión, pues aceptamos cualquier tipo de comentario y lo podéis dejar en lavagamundo-family en Instagram, en lavagamundo@gmail.com,
si queréis viajar con nosotras, pues en Women is Not Travel, pero también nos podéis contactar, o al programa de la radio directamente del Ayuntamiento de Manzanares, que me parece que es, a ver si lo digo bien, ondapedriza@manzanareselreal.org, creo que es, o .es o .com. Ay, Bueno, luego lo escribimos en los abajo. comentarios, va a estar siempre Que escrito, lo así pongan que abajo. no os preocupéis que estará bien puesto por ahí por algún lado. Pues yo creo que nada más, Eva, Bueno, y pues que nos gustará, bueno, que ya estamos pensando en futuros viajes, más cerca, más lejos, y futuros destinos que nos han gustado mucho, porque a los destinos que vamos porque nos han gustado mucho, los conocemos bien y queremos compartir eso. Entonces, que ya estamos pensando en nuevas cosas, que si no te puedes venir en este, pues ya que te habrá suscribas para que te informemos del posibilidades. siguiente para allá, para el 2026, porque este es en octubre, es del 23 de octubre al 3 de noviembre del 2025, ¿no? Venga. Pues nada, ¿quieres decir algo a nuestras y nuestros oyentes y Pues que me escuchantes? pongo el modo avión, nos ponemos, Nos que nos ponemos en modo pongamos avión, todas venga, el modo modo avión y avión o modo que lo que sea. Modo andar, modo y modo viajar y disfrute, y experimentar, el modo disfrute, y exactamente. que eso, que el viaje también para mí es una actitud que va más Ujú. allá de, De de geográfico. geográfico, sino que es una actitud esa de apertura y de descubrir, y que también tenemos la suerte de vivir en un lugar que es una maravilla. Así que, bueno, no sé, Pues nada, esto es lo que me ha salido. muchísimas gracias Eva por venir a nuestro programa y muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos y por vernos y lo que quieres es nos estás viendo por YouTube y hasta el próximo programa. Chao, Nos chao. vamos de viaje.